Este video es para revisar las respuestas a las preguntas de la primera evaluación de estadística. Yo soy Esther Morales y habían preguntas de verdadero y falso, que son estas que están aquí. Vamos a comenzar con la primera. Dice, cuando una medida representa a la población se denomina estadístico. En teoría vimos que nosotros podíamos utilizar dos términos, parámetro y estadístico. El parámetro es aquel que identifica medidas de la población y el estadístico es aquel que representa medidas de la muestra. Por lo tanto, esta pregunta es falsa. La segunda, la frecuencia relativa o llamada también porcentual se obtiene sumando a la absoluta el valor siguiente. Nosotros hemos dicho que la frecuencia relativa, si yo estoy colocando aquí porcentual, entonces quiere decir que es la que se obtiene multiplicando por 100 la frecuencia porcentual. Por lo tanto, esta es falsa. ¿Cuál es la que se obtiene sumando a la absoluta el valor siguiente? La frecuencia acumulada. Tercera pregunta de verdadero y falso. Para inferir sobre las alumnas del instituto privado, para inferir, ¿qué significa inferir? Sacar conclusiones. Entonces, para inferir sobre las alumnas del instituto privado, sobre el uso de celular, se selecciona una muestra y se usa herramientas de la estadística descriptiva, verdadero o falso. Esta afirmación o este planteamiento era para recordar un poquito lo que vimos en los tipos de herramientas que se utilizaban dependiendo de lo que se quería responder en un trabajo de investigación. Nosotros podíamos tratar de buscar la igualdad de un valor con un valor teórico, podíamos hacer comparaciones o podíamos tomar una muestra, estudiarla para poder inferir sobre eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos estadística descriptiva y estadística inferencial. Entonces no podía ser una estadística descriptiva porque la estadística descriptiva lo que hace es recopilar datos, organizarlos y después describir qué es lo que ellos representan. En cambio, la estadística inferencial, como lo dice su nombre, sí me permite tomar una muestra, estudiar la muestra y poder sacar conclusiones sobre la población. Por lo tanto, y en este caso la población son las alumnas del instituto privado. Por lo tanto, esta respuesta es falsa, esta afirmación es falsa. El dato 18 puntos se repite 10 veces, por lo tanto se dice que su frecuencia es 10. Sí, si sabemos que la frecuencia es las veces que se repite un valor o un dato, entonces aquí pudiéramos decir que esta es verdadero. Y un dato de tipo razón, ¿se puede organizar por categorías? No, no lo podemos organizar por categorías. Recuerden que categorías es como si yo dijera que está bueno, regular o falso. Esas son las categorías que uno pudiera plantear a un tipo de dato. Vamos entonces con la siguiente sesión. La siguiente sesión eran preguntas de pareo, teníamos varias opciones y ustedes tenían que arrastrar y colocar a la altura las opciones que se presentaban en la columna de la derecha con respecto a la columna de la izquierda. Entonces decía, selecciona a las 10 primeras mujeres que lleguen al colegio. Esto tenía referencia a el tipo de muestreo, ¿sí? Entonces, teníamos que seleccionar muestreo por conveniencia. La variable independiente de la investigación es la temperatura. Si estudiábamos ahí, bueno, podíamos ver, bueno, hay tipo de variable, temperatura, veíamos las opciones, teníamos que escoger, entonces era que la temperatura es un tipo de dato de intervalo. En la investigación hay que responder. En la investigación hay que responder la siguiente pregunta. La frecuencia auditiva es igual a 50 decibeles. Entonces aquí también es en aquella parte de la presentación donde teníamos los varios círculos y decíamos si nosotros queremos comparar un valor con otro, entonces qué tipo de herramienta podíamos utilizar. En este caso, entonces, es una prueba de hipótesis la que me permite decir si esta pregunta es correcta o no. Las reglas que permiten determinar la exactitud de los estadísticos. Esto estaba en la parte que hablamos de la frecuencia, cuando hablamos de aquellas tiendas que estaban en el estado del estado Zulia, en Maracaibo,
y que hablábamos de que si 20 tiendas me permitían a mí inferir sobre todas las tiendas que habían en Maracaibo, ¿verdad? Entonces, la teoría de probabilidades es la que me permite a mí que esos datos que yo vaya a estudiar puedan tener cierta exactitud y que los errores sean mínimos. El diagrama que se traza con las frecuencias acumuladas, ¿cómo se llama? Obija, que fueron los diferentes tipos de gráficos que estuvimos viendo. Es importante que cuando usted esté haciendo un examen, evidentemente se está haciendo con el cuaderno abierto porque estadística se hace con el cuaderno abierto, pero recuerden que los exámenes con cuaderno abierto son los más difíciles porque usted tiene que estar, y ustedes lo saben porque lo han hecho, lo han practicado, usted tiene que estar muy consciente de qué es lo que usted tiene copiado en su cuaderno. Bien, estaba el análisis de gráfico y se especificaba que este gráfico tenía dos variables representadas, tenía dos escalas. De este lado, del lado derecho, teníamos el porcentaje de aumento de uso de VPN, ¿sí? Y teníamos en la otra escala de la izquierda el número de casos de COVID-19 y lo teníamos por países en la variable independiente, ¿no? Teníamos variables dependientes y variable independiente. Aquí decían que los datos procedentes eran de 50.000 usuarios de Atlas VPN. Estaba la fuente, Atlas VPN. Y pedíamos entonces analizar este gráfico en función de los casos de COVID-19 en función de los países. Entonces podíamos hacer lo siguiente. En el gráfico de casos de COVID-19 sobre países se puede observar que Italia tiene el mayor número de casos con un total de 25.000 casos, seguido por Irán que está muy próximo a los 15.000 casos. España y Corea del Sur están muy similares con menos de 10.000 casos, pero por encima de 5.000. Alemania y Francia superan los 5.000 casos y Estados Unidos y Reino Unido por debajo de los 5.000. No se observa simetría en la distribución, es decir, no hay algún eje de simetría que me diga que el lado izquierdo es igual del lado de la derecha, más bien aquí están organizados desde el que tiene mayor número de casos hasta el menor, que el país que tiene menor número de casos. Eso también lo podía colocar, o sea, podía decir que el gráfico estaba estructurado de forma que podíamos observar una curva que desciende porque están organizados los países según el número de casos. La diferencia entre Italia y Reino Unido es aproximadamente 23.000. ¿Por qué? Porque aquí tengo a Italia, perdón, la diferencia entre Italia, exacto. Aquí tengo Italia que me está diciendo que está en los 25.000. Y Reino Unido lo tengo aquí que está por debajo de los 5.000 casos. Bueno, por el tamaño de la barra, puedo decir que a lo mejor son 2.000 casos. Por eso digo que es aproximado, ¿no? Entonces, que 25.000 menos los 2.000 son 23.000 casos, lo que hace la diferencia entre Italia y Reino Unido, y por eso digo aproximadamente. Mientras que la diferencia entre Alemania y Francia pareciera que es muy, muy pequeña, están casi iguales, ¿verdad? Están casi iguales. No están iguales porque aquí esta recta se ve que tiene cierta pendiente, ¿no? Es muy, muy, muy mínima la diferencia. Y entonces también hago la observación que Corea del Sur y Estados Unidos también pareciera que tienen el mismo valor o tienen un valor muy cercano. No necesariamente tiene que ser igual a este análisis, pero fíjense que hay puntos importantes. Tuve que haber hablado del de mayor, el del de menor, haber hecho algunas observaciones. Recuerden que cuando yo analizo un gráfico se describe todo lo que se está viendo ahí. Y después se puede complementar esta descripción, porque yo lo que estoy haciendo es una descripción de lo que estoy viendo aquí. Para hacer una descripción usted tiene que ser bien observador, tiene que tener un buen ojo y ver todos los detalles. Y después de esta descripción es que puedo completar o puedo afirmar esta descripción con la teoría. Es lo que se hace normalmente en los trabajos de investigación. Después de describir, entonces digo que con base a lo que se colocó en el capítulo 2 de las bases teóricas, esos resultados que estamos observando pueden ser ciertos, pueden ser falsos, o a lo mejor
existió alguna variable interviniente que hizo que esos datos no hicieran así. Estoy haciendo un poquito la relación de para qué se describe un gráfico, ¿no? Bien, el otro problema que estaba en el examen era un problema para calcular la cantidad de individuos que conformaban una muestra. Decía que un universo de 10.500 habitantes, quiere decir que te estoy dando la población de un pueblo, formará parte de una muestra y te estaba dando la cantidad de individuos que formaban la muestra. El universo está distribuido por edades, así que tenía el grupo A de 1.700 habitantes, el grupo B de 6.550 habitantes con edades comprendidas entre 18 y 60, el grupo C de 2.250 vecinos mayores de 60 años. Decía, determine la cantidad de personas por estratos que formarán la muestra, escriba la respuesta, dice, escriba la respuesta, es decir, que cuando usted vio este enunciado había un rectángulo y en ese rectángulo usted tenía que poner las respuestas. Y decía, pero solo se considera válida cuando suba en la actividad de evidencia una imagen del cálculo, ¿sí? Entonces, no era solamente enviar la imagen y dejar este recuadro vacío. Había que colocar la respuesta en el recuadro y después subir la evidencia. Entonces, el cálculo que se hacía lo tenemos aquí. Población de 10.500, muestra de 6.025 personas, el grupo A 1.700, el grupo B 6.550 y el grupo C 2.250. Y entonces hacíamos nuestra proporción. ¿Cuántos voy a escoger? ¿Cuánto es mi variable? ¿Cuál es mi incógnita del grupo A sobre 625, que es la muestra? Si debo tomar 1.700 de 10.500. Y al despejar puedo hacer esta división. Este 625 pasa para el otro lado multiplicando. Entonces hago este cociente y lo multiplico por 625 y daba estos valores: 101,19. En el caso del grupo B, 389,88. Y en el caso del grupo C, 133,93. Como me están pidiendo es número de personas, no puedo dejarlo así en decimal. Entonces decimos que la cantidad de personas del grupo A, que son los de menores de 18 años, van a ser 101 personas. Este coma 19 lo elimino, lo vuelo. En el grupo B, que son aquellas personas que tienen entre 18 y 60 años, entonces son 390, porque aquí digo 389,88, aproximo entonces a 390. Y en el grupo C, que son mayores de 60 años, entonces aquí tenemos 133,93, pues ya tenemos el 9, al eliminar los decimales, este 3 sube a 134. Lo verifico, sumo 101, 390 y 134 y me da 625, que es exactamente lo que nos dicen que la muestra tiene que estar conformada. El último problema entonces era un problema para hacer la tabla de distribución de frecuencias. Nos daban los 50, son notas de 50 alumnos de 0 a 100, nos daban 50 valores y nos decían, se pide realizar la tabla de frecuencia formada por 6 intervalos y está escrito en mayúscula para que se resalte, o clases. Si está en mayúscula eso, 6 intervalos o clases, usted tiene que prender sus antenas y estar atenta, porque en mayúscula, si todo lo demás está en minúscula y en mayúscula, porque esos 6 intervalos está en mayúscula. Se lo puse en mayúscula precisamente para llamar su atención. Hasta este momento, los 8 personas que vi que entregaron antes de las 8 de la mañana, 9 de la mañana, tenían el mismo desarrollo. Ojo, no está malo, no está malo. Sin embargo, no se dieron cuenta esas 8 primeras personas que inclusive le escribí, excelente, muy bien, terminaste tu prueba, la felicito por el procedimiento, muy bien, porque estamos viviendo un momento en donde te pregunto, ¿cómo estás viviendo en este caos? ¿Cómo sobrevives en este caos? No puedes sobrevivir como vivías antes del caos, antes de la cuarentena. ¿Qué estás haciendo día a día para ser mejor persona? Para construir tus valores, para ser diferente. No me digas que estás durmiendo, porque ¡wow! Estás perdiendo unas horas preciosas. Tú sabes cuántas cosas se pueden aprender por internet. Este es el momento en donde tú puedes ser autodidacta y puedes comer información
Y cuando salgas de esto, que ya vas para la universidad, va a haber mucha diferencia entre aquellas personas que vean para atrás y vean que no hicieron exactamente nada y aquellas personas que sí hicieron y que son totalmente distintas antes de la pandemia. Te dejo eso por ahí. Bueno, entonces, resulta ser que te daba los 6 intervalos. No tenías que calcular cuántos intervalos necesitabas. Te doy los intervalos. Por lo tanto, no necesitaba usar la fórmula de 2 a la k, porque esa fórmula de 2 a la k es la que me dice a mí cuántos intervalos necesito dependiendo del valor de k. Revisen para que ustedes vean su clase. No necesitaba utilizar el 2 a la k. Obviamente que va a coincidir, pero no necesitaba hacer ese cálculo. Y como es un cálculo pequeño, pues pareciera que fuera insignificante y van a decir, no importa. No, claro que importa. Claro que importa porque te tienes que dar cuenta de la información que te están dando. Porque si la información que te están dando no es válida, pues tu análisis va a ser incorrecto. ¿Sí? Entonces, atentas. Decía 6 intervalos. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, aquí tenía que, ya me estaban dando que eran 6 intervalos, entonces yo colocaba 6 intervalos. La lectura menor es 80, la lectura mayor 98, y entonces llegaba y lo que necesitaba encontrar era el ancho del intervalo, el ancho. Entonces, nada, 98 menos 80 entre 6, eso me da 18 entre 6, me daba 3. Es que me dio igualito. Sí, claro que te da igualito, porque el K que tú encuentras para decir 2 a la 6, el K era el que cumplía con todas las condiciones, pues. Bien, entonces construía mi clase, 80 le iba sumando 3, a 83 le sumo 3, a 86 le sumo 3, a 89 le sumo 3. Aquí puse que el 98 era abierto, pero no, el 98 es cerrado porque obviamente que tenemos datos 98, es nuestro valor más alto, ¿no? Entonces este paréntesis es corchete, ¿ok? Corchete. Nada, me tocaba entonces contar cada uno de estos datos para encontrar que la frecuencia del primer intervalo es 9, el segundo es 10, 6, 2, 4 y 19. Y al sumar todo esto me tiene que dar 50. Cuando dividimos el 9 entre 50 me da 0,18, el 10 entre 50, 0,20, el 6 entre 50, 0,12, el 2 entre 50, 0,04, el 4 entre 50, 0,08 y el 19 entre 50, 0,38. Ahorita me acabo de dar cuenta que el apuntador está en blanco. En fondo blanco no se ve. Si sumo esta frecuencia, entonces me da 1 aquí. Si estos valores, que son las frecuencias de proporciones, lo multiplico por 100, obtengo la frecuencia relativa o la porcentual, y entonces tengo 18%, 20%, 12%, 4, 8, 38, 100. Y la frecuencia acumulada, entonces a 9 le sumo la siguiente, 19, 19 le sumo la siguiente, 25, a 25 le sumo 2, 27, 27, 4, 31 y 31, 19, 50. Bien, se preguntaba, ¿cuál es la clase con mayor frecuencia? Bueno, miro los datos de la frecuencia y veo cuál es el más alto. El más alto es 19, así que el más alto, creo que no la tengo por aquí. No, creo que no la copié. Ok, el intervalo o la clase con frecuencia más alta es la de 95 a 98. ¿Cuál es la clase con frecuencia acumulada? Entonces, 27 aquí, esta que está aquí, de 89 a 92. Y con un 20%, ¿cuál es la clase con un 20%? Aquí tenía 20%, es la de 83 a 86. Entonces, con este video te explico cada uno. Voy a hacer uno para explicar la tarea, porque en la tarea también hay unos detallitos. También voy a hacer un video para eso. Denme solamente un minuto, mentira, un momento para entonces producir eso y colocarlo. Esto lo van a ver, la prueba fue ayer. Hoy es miércoles. Hoy en la noche van a ver esta resolución y empezamos entonces con medidas de tendencia central.